Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad vamos a tocar el capítulo 2 del libro de los Hechos, que habla justamente del derramamiento del Espíritu Santo. Lucas entra ahora al cuerpo principal de su obra, describiendo el advenimiento prometido del Espíritu Santo. Y él dice, por ejemplo, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estamos leyendo los versículos 1 y 2, y como se cumplieron, dice, los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hay que entender un poco acerca de esta fecha importante, el día de Pentecostés, que era el 50º día después del sábado de la semana de Pascua. Como la cuenta comenzaba el siguiente día del sábado, terminaba pues en el mismo día de la semana, que vendría a ser el domingo, 7 semanas más tarde, ¿no? Esto lo vemos en Levítico 23, en Éxodo 34, en Deuteronomio 16. Y por las 7 semanas que intervenían, el Antiguo Testamento la llama la fiesta de las semanas. Por la cosecha del trigo que se hacía en ese intervalo se le llamaba la fiesta de la siega, como lo vemos en Éxodo 23. Y por la ofrenda peculiar de ella también se le llamaba el día de las primicias. Esto lo vemos en Números 28. Pero al generalizarse el idioma griego en Palestina como consecuencia de las conquistas de Alejandro, obtuvo el nombre griego Pentecostés, que como ya hemos dicho significa 50º. Y según el ritual mosaico se celebraba con un servicio de ofrendas, de primicias, de la cosecha de trigo, en la forma de tortas de pan, ¿no? Como relata Levítico 23. Era una de las 3 fiestas anuales en las que se exigía que todo varón judío estuviera presente. Se sabe también que en una de estas fiestas, la Pascua, tuvo lugar el juicio que condenó al Señor a muerte. Y a la siguiente, que fue Pentecostés, que es justamente la festividad que vamos a ver ahora en este capítulo de Hechos 2, bueno, muy apropiadamente se escogió para la ocasión en que se vindicase y su reino en la tierra se inaugurase. Yo creo que hasta el día fue apropiado, ¿no? Siendo el primero de la semana cuando Jesús resucitó. Ahora vamos a ver también, ya entrando propiamente al pasaje, que de entre la asamblea que se hallaba allí reunida, los que fueron llenos del Espíritu Santo no fueron, como muchos han supuesto, los 120 discípulos que en un paréntesis se mencionaban en el capítulo anterior, sino se cree que han sido solamente los 12 apóstoles. Y esto se verifica este hecho atendiendo a la conexión gramatical entre el último versículo del capítulo 1 y el primero del capítulo 2, que se leería así más o menos, ¿no? Les echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es lo que dice el versículo 1. Se dice hay una conexión entre el último versículo del capítulo 1 y el primero del 2. Ahora, esto que vemos es una cosa bastante importante. Estamos hablando de un bautismo en el Espíritu Santo. No un bautismo de sus cuerpos como el de Juan, ¿no? que fue en agua, sino el bautismo de sus espíritus. No era un bautismo literal, como ya dijimos, pues tal acto no se podía afirmar de la conexión entre un espíritu y otro. Pero la palabra bautismo se usa como una metáfora. Como el cuerpo al bautizarse en agua se hunde bajo su superficie y se inunda por completo, así sus espíritus quedaron bajo el completo control del Santo Espíritu de Dios, ¿no? Y ya ellos empezaron a evidenciar cierta manifestación del Espíritu, como lo vamos a ver. Las lenguas nativas de estos judíos eran justamente las de los países enumerados, ¿no? Que se menciona ahí entre los versículos 8 al 11.
en los que habían nacido muchos de ellos. Pero todos o casi todos habían sido enseñados por sus padres el dialecto de Judea, y tal era la costumbre de los judíos en esa época. Así pudieron entender las lenguas que estaban hablando los apóstoles y conocer la realidad del milagro. Claro que a mí nos faltaban aquellos que se burlaban, como menciona el verso 13, ¿no? Los burladores que decían, estos están llenos de mosto. Eran personas irreverentes que o no entendían más que una de las lenguas que se hablaban y juzgaban todo lo demás contrasentido, ¿no? O eran tan profanos que se burlaban de lo que a otros llenaba de asombro. Su burla recibió pues la merecida observación ahí en el discurso que vemos, que mencioné en el versículo 13, cuando es el mismo apóstol Pedro, que vemos en el versículo 14, que va a decir, Pedro, bueno, con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Vamos a ver aquí entonces a Pedro con los 11. Se pone en pie para responder que a cualquier hora del día pues se podía la gente embriagar, es verdad, pero era altamente improbable que ahora temprano del día llegaran a estar en tales condiciones por haber tomado mosto. Y se apoyó en el resto de su alocución para mostrar la falsedad del cargo, ¿no? Esto lo vemos relatado en los versículos 14 y 15. Y Pedro cita el pasaje, como ya leímos, del profeta Joel, que de modo tan claro se cumplía a vista de todos ellos. Percibían que el milagro era cosa ya predeterminada en la mente de Dios. Y podían ver también que la predicción abarcaba mucho más de lo que ellos estaban presenciando, pues presentaba un derramamiento del Espíritu Santo, no solo en los hombres que tenían delante, sino sobre toda carne, tal que hiciera profetizar a hombres, mujeres, ver visiones, soñar sueños, ¿no? Verso 16 dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grandioso y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice allí el apóstol Pedro. Vemos entonces que Dios ahora, después de este gran acontecimiento de Pentecostés, el Señor se dispone a que su espíritu pueda llegar a cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. No necesariamente tiene que ser judíos, puede ser gentiles, no interesa. Todo hombre o mujer puede recibir el Espíritu Santo si cree en el Señor Jesucristo. ¿Y pueden tener visiones, sueños? ¿Pueden hablar en lenguas? Por supuesto que sí, porque acá lo dice, ¿no? Bueno, en esos tiempos no existía pues la Biblia como la tenemos hoy en día. Tampoco hay que pensar pues que la persona que tiene el Espíritu siempre va a tener sueños y visiones, ¿no? Porque hay quienes tienen esa tendencia de querer buscar sueños y visiones cuando tienen la palabra revelada, cuando mucho de lo que ellos pudieran entender y comprender de Dios está en la Biblia. Yo no dudo y no niego de que hayan visiones y sueños, pero si a ti te gusta tener sueños y visiones, pero no te gusta leer la Biblia, bueno, yo creo que hay un problema ahí. Y ahí es donde vienen los cruces, es ahí donde el enemigo también te puede presentar una visión haciéndote creer que es de Dios y tú puedes creer eso sin cerciorarte si esto tiene asidero bíblico o no. Y vamos a ver ahí entre los versículos 22 al 24, por ejemplo, cuando va a decir allí, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Maravillas, prodigios y señales son los términos para fenómenos. Maravillas
que se deriva del término griego dinami, se refiere a lo que el Señor Jesús había hecho por el poder de Dios. Prodigios, porque sus hechos excitaban el asombro en quienes los presenciaban. Señales se les llamaron porque señalaban la aprobación de Dios para lo que por ellas se enseñaba. Y la palabra griega traducida inicuos quiere decir no malvados necesariamente, sino los que están sin ley, a saber, los gentiles. Los gentiles, por ejemplo, eran gente que no vivía de acuerdo a la ley mosaica, entonces les llamaban los inicuos. Y se menciona ahí también los dolores de la muerte. Estamos entre los versículos 22 y el 24. Los dolores de la muerte, que se consideran aquí como los lazos que sujetan a la víctima hasta que se ve suelta al revivir. Vale decir que Dios empieza a hacer un cambio, una transformación en la vida del hombre, de la mujer, no interesa de qué raza sea, ¿no? Y acá el Señor no está pensando solamente en judíos. Claro, el plan era inicialmente para ellos, pero ahora el Señor está aperturando la salvación a todo el mundo, a toda persona, y todos pueden experimentar la liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte, pueden salir de esa condición de ser inicuos para convertirse en hijos de Dios y recibir esta promesa maravillosa del Espíritu. Y en el versículo 25 al 28 vamos a ver allí que el apóstol Pedro está haciendo la cita de un trozo de un salmo de David, ¿no? Que había predicho muy claro la resurrección de alguien entre los muertos. Y hablaba en primera persona como de sí mismo. Por otro lado, vemos que hace uso de la palabra infierno en el pasaje que estamos viendo. Estamos en el pasaje del capítulo 2, hace uso de la palabra infierno, y aquí es una traducción errónea de la palabra griega Hades, que significa el mundo invisible para nosotros, el mundo oscuro, el mundo de pecado, el mundo donde están los pecadores, donde están confinados todos aquellos que lamentablemente han muerto sin Dios. Pero yo creo que la traducción más acertada es la que se hace del hebreo en el salmo que se cita. Estamos en el Salmo 16, 8 al 11, a saber que sería más bien la palabra sepulcro, que es justamente el término que creo viene más a tono con lo que está queriendo decir el salmista. Muy bien, entonces vamos a ver que hasta allí Pedro, con su argumento, probó que Cristo fue liberado de la muerte, que se levantaría para sentarse en su trono, donde está ahora, sentado a la diestra de Dios Padre, y que precisamente desde allí Él ha de venir. Desde allí Jesús va a retornar al mundo para poder nuevamente ya no morir. Ojo, ya no, Jesús cuando venga por segunda vez no va a morir. Él viene ya como juez. Y Pedro corrobora eso porque él mismo fue testigo juntamente con los 11, porque él está mencionando a los 11, que todos ellos fueron testigos y que recibieron el bautismo del Espíritu y que empezaron a profetizar y a predicar y proclamaban la palabra de Dios para que la gente pueda encontrar la salvación que solamente es posible a través de Cristo. Ojo que no estamos hablando de una de las tantas salvaciones que existen, no, estamos hablando de la salvación única, exclusiva, donde solamente hay una persona que resucitó y que no ha muerto, es Jesús. Verso 32 dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y esto ellos mismos lo van a plasmar en sus escritos, en los evangelios, en las epístolas, donde van a hablar acerca de esta importante doctrina que es precisamente la resurrección. El Espíritu Santo, al ingresar en los apóstoles, podemos decir que está inaugurando ya el oficio de la iglesia, la labor de la iglesia en la tierra, que es precisamente evangelizar, predicar y que las almas se salven, que es lo que la iglesia no debe dejar de hacer. Las iglesias tienen que abocarse a lo que es la evangelización,
el adoctrinamiento y llevar a la gente al conocimiento de Dios. Y que la gente tiene que salvarse. El Señor no está esperando arreglar este mundo, no, este mundo no se va a arreglar. La gente se tiene que salvar con el mensaje de Cristo. Tú, amigo que me estás escuchando, tienes que conocer a Cristo. Tienes que salvarte escuchando el Evangelio de Jesucristo, porque Dios quiere eso. Bueno, si es que tú lo deseas también, porque Dios no te obliga a que te salves. Pero yo digo, ¿qué persona no desea tener la vida eterna? ¿Qué persona no quiere que su alma esté asegurada en las manos de Dios, a menos que no lo desee? Bueno, el que no lo desea, bueno, es porque no se ama a sí mismo y porque seguramente quiere condenarse. Y déjame decirte que hay mucha gente que quiere condenarse porque no quieren creer en Dios. Bueno, es la decisión de cada uno. Pero si tú crees que Cristo murió por tus pecados y crees que Cristo te puede dar la salvación y la vida eterna, pues el camino está expedito para que tú te acerques a Él con una actitud de fe y puedas experimentar esta bendición. Y luego, posteriormente, después de ser salvo, puedas tener también esta manifestación poderosa del Espíritu que te va a capacitar y te va a poner en las condiciones para que tú también puedas ser un servidor de Dios, llevando el mensaje de salvación a toda criatura. Y espero que sea así. Te agradezco por este tiempo que me has dado para compartir esta enseñanza. Que Dios te bendiga.